a estos desayunos del Foro Nueva Economía, en donde dentro del ciclo del Foro en Europa hoy vamos a poder escuchar en unos instantes a un conferenciante, a un ponente habitual de este foro, como es don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, para conocer de primera mano cuál es la actualidad política, económica y social de un grupo de países pujantes como son los que configuran toda la realidad iberoamericana. Y para introducir a nuestro ponente voy a dar la palabra a un querido compañero, a un periodista, consejero del diario El País, Joaquín Estefanía. Buenos días. Muy corto, porque me lo ha pedido don Enrique. No sé exactamente por qué me han escogido para presentarle aquí ante ustedes. Aquí hay personas que lo conocen mucho mejor que yo y tienen mucha más relevancia que yo, pero yo sí sé por qué estoy yo aquí, ¿no? En primer lugar, por un viejo conocimiento de la persona, del personaje. No voy a presumir de viejo, pero sí decirles que hace más de 3 décadas, probablemente 3 décadas y media, un joven periodista, que era yo, fue invitado a participar en la creación de una nueva revista, que todavía vive hoy, afortunadamente. Aquí está su editora, Rosa Conde, Pensamiento Iberoamericano. Allí, en el Palacio de la Granda, en medio de los terrenos de la fábrica siderúrgica en Sidesa, en Avilés, donde se reunían los tecnócratas de Franco para elaborar los planes de desarrollo, se juntaron un grupo de intelectuales, un grupo de economistas, un grupo de sociólogos para dar vida, vida editorial y para dar contenidos a la revista Pensamiento Iberoamericano. Recuerdo a muchos de los presentes de aquella reunión y voy a citar simplemente a media docena de ellos, ¿no? Ustedes harán por él. En primer lugar, a Enrique Iglesias, a la sazón secretario general entonces de la CEPAL, en su papel de animador cultural, el que luego me insistiré en él. Había también un sociólogo marxistón brasileño llamado Fernando Henrique Cardoso, y habría 4 economistas españoles que yo voy a subrayar simplemente aquí, porque ya no están entre nosotros y creo que merece la pena recordarles. Luis Ángel Rojo, Santiago Roldán, Juan Muñoz y Enrique Fuentes Quintana. Como verán ustedes, era mucho el potencial intelectual de aquel pensamiento iberoamericano. A raíz de aquellas reuniones que tuvimos, entablé amistad con Enrique Iglesias y muchas veces me recibió luego en su despacho de la CEPAL en Santiago de Chile, cuando yo buscaba información por aquellas tierras, y en plena dictadura pinochetista, ¿no? En aquella dictadura pinochetista, la CEPAL de Enrique Iglesias era un remanso de paz y yo me sentía, de alguna manera, supongo que artificialmente, pero de alguna manera protegido o más protegido, ¿no? La segunda razón por la que estoy aquí es para manifestar a Enrique Iglesias públicamente mi agradecimiento y mi cariño de hace mucho tiempo. Hay muchas facetas que resaltar de Enrique Iglesias. La del intelectual, autor de muchos libros, autor de muchos artículos, de innumerables conferencias, discípulo de Raúl Prebisch, la de animador cultural, que he mencionado hace un momento, la faceta de probablemente el mejor conocedor de América Latina. He sido testigo algunas veces de discusiones entre Enrique Iglesias y Felipe González verdaderamente interesantes, y yo desde luego tengo que reflejar mi testimonio de las mismas. Su faceta de viajero profesional acaba de llegar, ha visitado los países del continente centenares y centenares de veces, incansable. Hay otra faceta que también creo que hay que resaltar, que es en estos momentos, que es la de muñidor del multilateralismo en la política internacional, en la política económica, muñidor de los consensos, siempre interesado por la calidad de la democracia en el mundo. Pero hoy me gustaría resaltar de Enrique Iglesias otra faceta que me parece la principal, incluso superior a todas estas, ¿no? La de servidor público, la de funcionario público sin mácula. No sé si ha cumplido ya o va a cumplirlo próximamente los 50 años de servicio público. La relevancia de lo público y la reivindicación de lo público
por Enrique Iglesias, en su país, como gobernador del Banco Central de Uruguay, como canciller de su país y en las organizaciones multilaterales, en CEPAL, como mencionaba antes, en las Naciones Unidas, cuando dirigió un proyecto sobre nuevas energías y energías renovables, en el Banco Interamericano de Desarrollo y desde el año 2005, como secretario general iberoamericano, ¿no? Toda una vida dedicada al servicio público, a la reivindicación de lo público, con honradez y con eficacia. Yo creo que los ciudadanos se lo tenemos que agradecer y así aquí he venido yo hoy aquí para agradecérselo públicamente y a escucharle y a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Siempre es muy grato participar en estos encuentros con tantas personas amigas. Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras. Son más de 50. Y más de 55 también. Muchas gracias por tu buen recuerdo, esos recuerdos lindos de las buenas épocas, la verdad que hacen bien a la salud y al espíritu. Bueno, ya es una tradición que antes de las cumbres tenemos la oportunidad de conversar con ustedes en este prestigioso foro que nos acoge, y muchas gracias por darnos cabida y poder dialogar así con la opinión pública de este país sobre qué queremos hacer y a dónde vamos con esta nueva cumbre. Pero son 21 cumbres, ¿eh? Yo siempre digo y lo repito con mucho orgullo que yo estuve en todas, con el rey, que somos los únicos dos que hemos estado todo el tiempo. Y la verdad es que si ustedes me hubieran dicho hace 21 años en Guadalajara que vamos a tener 21 cumbres, pues me hubiera puesto un poco de duda que realmente este ejercicio durara y dura, y dura, y dura. Y ahí comparecen los jefes de Estado, a veces algunos faltan, otros, pero están todos los gobiernos representados y todos trabajan durante un año en la preparación de este evento. De manera que este es un hecho importante que yo creo que debemos rescatar como una buena conquista de la cooperación iberoamericana que hay que mantener, sobre todo en los tiempos que vendrán, y espero que mis palabras van a dedicarse, entre otras cosas, a ese problema. La cumbre este año tiene dos grandes temas. Uno es obvio, es decir, de la coyuntura que está pasando hoy en el mundo y que está pasando en América Latina. Es inevitable y necesario que los jefes de Estado discutan ese tema. No sé cómo se pueden juntar 22 jefes de Estado, 24, sin discutir el acontecer internacional y regional. Ese va a ser el primer tema. Pero ha habido un segundo tema que estuvo presente en todo el año, que lo fue elegido por el gobierno del Paraguay, que fue el de analizar el tema de la transformación del Estado. Es decir, ¿qué Estado precisa hoy Iberoamérica para hacerse cargo de las deudas pendientes, de las cosas pendientes, pero al mismo tiempo para enfrentar ese nuevo mundo que se nos viene, que ciertamente es un mundo complejo, difícil, con una carretera muy tortuosa hacia el futuro y donde tenemos que ubicarnos y donde en ese campo los Estados tienen un papel que cumplir, como lo estamos viendo hoy cuando miramos la crisis que tiene el mundo actualmente. De manera que dos grandes temas arriba de la mesa. Yo me voy a referir primero, menos largo que lo que quisiera, pero creo que tengo que referirme a lo primero, hablando de tres momentos. Brevemente, el momento que vive hoy el mundo en materia económica, el momento que vive América Latina y el momento que vive Iberoamérica. Los tres están muy ligados, obviamente, pero a ellos tenemos que referirnos brevemente. Con respecto al primer tema, ¿qué les puedo decir que todos ustedes no sepan? Si vivimos hablando de estos temas ya desde el año 2008 o 2007, 2008, y es el tema recurrente al cual uno no puede escapar, porque viene cambiando todos los días. Pero ciertamente es que estamos en una crisis muy seria, la más seria después de la gran crisis mundial de los años 30. Tenemos por delante una situación de una crisis asimétrica, a algunos países les va bien, a otros países les va mal.
Eso ocurre tanto en los países desarrollados, donde hay países que están en una situación confortable, en cambio otros que pasan momentos muy difíciles. También pasan los emergentes, algunos emergentes que están muy bien, como China, por ejemplo, y otros, y América Latina, y otros que no están tan bien y algunos que van mal. Es decir, que esta asimetría es un rasgo bastante especial que de alguna manera es importante destacar. El otro tema que nos preocupa es que, a diferencia de otras épocas, hay una falta de suficiente coordinación entre los Estados Unidos y Europa. A mí nunca me tocó vivir esto. Yo recuerdo los buenos tiempos donde 5 países se juntaban en el Hotel Plaza y arreglaban el mundo. Hoy tenemos una situación bastante curiosa. No solamente no hay la misma, sino que son discrepancias públicas. Eso no hace bien a los mercados. Cuando los mercados se ponen nerviosos, por algo se ponen nerviosos. No es que inventen los nervios. Los nervios siempre tienen algo de donde se parte. Y además es importante ver que tenemos 2 grandes soluciones para simplificar. Una primera solución a la americana, que es poner el pie en el acelerador para salir en velocidad, y otro pie, en el caso de Europa, que es al revés, buscar la estabilidad antes de pensar en el crecimiento. Son 2 ópticas enfrentadas en alguna forma. Seguramente ninguna de las 2 tiene la verdad absoluta, el medio estará en el medio, pero ciertamente tenemos 2 maneras de ver la solución de los problemas. Eso nos complica la vida también y hace difícil administrar un poco la crisis en la que nos encontramos. De otra manera, también tenemos una discrepancia dentro de la propia Unión Europea. Si bien los países están todos ahora orientados en una misma dirección, aquí hay más de una visión sobre el tema, matizada, pero tampoco se puede decir que la Unión Europea tenga un consenso sobre qué hacer, sino basta mirar los diarios de hoy para encontrarse que esos disensos están dentro de la propia unidad europea, y eso también es hecho preocupante. Entonces, de alguna forma, estamos en esas ambivalencias que yo creo que importan para caracterizar el momento en que estamos. Yo creo que si nos preguntaran en qué fase estamos, yo diría que estamos en la auténtica fase política de la crisis. Si queremos recuperar la confianza en el momento actual, tenemos que tratar de que los mensajes políticos sean rápidos y claros, porque de lo contrario confundimos a la opinión pública, creamos una enorme desconfianza en los políticos y en las políticas, y esa no es la mejor manera de poder salir adelante con las soluciones adecuadas. Hay varios problemas que están arriba de la mesa que son conocidos. Primero está el tema griego, por ejemplo. Yo les confieso que habiendo estado en todas las crisis latinoamericanas de los años 90 y antes, en los 82 ya como con México, ¿no? Y vimos cómo resolvimos a nuestra manera y cómo perdimos 8 años, desde el 82 al 90, antes de darnos cuenta que la deuda era impagable y que algo había que hacer. Y se hizo con un plan Breide que llegó a 18 países y salimos, y aquella lápida que era la deuda, los mercados lo entendieron, hubo una razonable negociación a través del mercado y salimos adelante. Yo lamento a veces que no se haya estudiado, que no se haya leído, por lo menos, no para copiar, porque cada país es una realidad per se, pero que se hubiera podido mirar un poco cómo, de alguna manera, en aquellos momentos tuvimos una solución. El tema griego, yo creo, humildemente, que se puede haber resuelto hace mucho tiempo atrás, y eso hubiera evitado costos muy importantes. En segundo lugar, el tema de la crisis bancaria. Yo creo que el ejemplo que hizo Estados Unidos sobre la forma de enfrentar su crisis bancaria quizá pudo haberse replicado aquí. Estas grandes dudas que se están generando ahora, como la idea de desvalorizar el valor de la deuda en los activos bancarios, es una cosa que a nosotros nunca se nos ocurrió en América. Los valores de la deuda eran los que eran y de alguna manera después se fueron ajustando en la medida que los países iban saliendo, pues la deuda valía lo que estaba escrito. Ese tipo de ajustar los activos bancarios en esa forma, confieso sinceramente que es muy peligroso. Y yo todavía no entiendo exactamente qué hay detrás, cuál es la razón que lo impulsa con esa fuerza. Entonces, lo primero es que de alguna manera tenemos que arreglar el tema bancario, hay que arreglar el tema bancario. Y el tema bancario es arreglable, incluso si se requiere una capitalización, pues los bancos tendrán que comenzar ellos mismos por hacer los esfuerzos para lograr capitalizar. También lo hicieron los Estados Unidos y salieron y a su manera y están arreglándose la situación bancaria en forma que todos conocemos. De manera que yo creo que es un segundo tema.
El tercer tema que nos preocupa es que no alcanza simplemente con buscar arreglar lo griego y de alguna manera estabilizar el sistema financiero, que es muy importante. Importa también poner en marcha la economía, los mecanismos de impulsión. Cuando hicimos en América nosotros el plan de ajuste, al mismo tiempo que se buscaba una solución al tema de la deuda y había en negociación amistosa con el mercado, se encontraron soluciones para el valor de la deuda y la garantía con activos nuevos de largo plazo, pues también se hacían impulsiones para el crecimiento. Si no crecemos, pues, es decir, la austeridad per se es importante, pero junto con la austeridad tiene que venir el impulso al crecimiento, y si no hay crecimiento no hay desempleo. Entonces yo creo que también en ese aspecto les confieso que nos preocupa un poco ver dónde están los factores de impulsión para de alguna manera lograr la creación de empleo. Un cuarto tema que también nos preocupa en la solución son los rebalances de la economía internacional. Nosotros cuando empezó el G20 fue una cosa muy importante, se creó para enfrentar los grandes problemas. Algo se ha hecho, en el caso de regulación se hicieron avances importantes, pero en el tema del rebalance de los grandes desequilibrios en la economía mundial, yo creo que no se ha hecho mucho. Yo creo que el G20 en ese sentido, a mi modo de ver, está creando algunas decepciones, porque de alguna manera los grandes temas, como es el rebalance del crecimiento de las monedas, por ejemplo, o el rebalance entre los países superavitarios y los países deficitarios, todos esos elementos que permitirían realmente ajustar las cosas, francamente yo creo que no están puestos, ni qué decir del proteccionismo y la ronda de Doha, que bien pudo haber formado parte de los temas centrales de este grupo. De manera que de alguna manera yo creo que todo eso nos genera preocupación en la economía internacional. Yo creo que hay que reafirmar, y a mí me parece importantísimo la experiencia de la reafirmación de Europa y la reafirmación del euro. Hace pocos días leía un discurso muy bueno de Ackermann, el presidente del Deutsche Bank, que decía dos cosas con lo que yo quisiera terminar esta primera serie de observaciones. Ackermann decía lo siguiente: el costo de apoyar a los estados débiles es menor que el costo de la desintegración. Importante recordar. Y decía otra cosa más. Debemos ciertamente decir a nuestros ciudadanos que sin la Unión Europea, todos los estados, hablo en alemán, se volverán políticamente y económicamente débiles jugadores marginales en la política mundial en pocos años. Yo creo que si realmente eso se asumiera en Europa, en esos dos términos, esos dos mensajes que deja, yo creo que haríamos muy bien en creer en que la Unión Europea es el gran bastión en el cual se asienta el futuro de esta región y del mundo. Y que esos dos elementos de alguna manera debían pesar en las consideraciones del tema. Dejo eso ahí como primer punto. Momento latinoamericano. Esto es un tema que también me importa destacar mucho. A América Latina le fue bien en la crisis. En ese sentido hemos tenido una etapa de alguna manera muy estimulante. Nos fue bien, y nos fue bien por dos grandes cosas. Primero, porque después de muchos años aprendimos a manejar la economía. Y con ese manejo de la economía hoy tenemos una inflación del 5 o 6%, tenemos el endeudamiento público bajó al 20% del producto, tenemos desempleo del 6%, es decir, aprendimos a manejar, no todos los países, pero la mayoría de los países así lo han hecho, y eso fue el primer elemento que justifica el por qué no fue mejor con respecto a la crisis de los últimos 2 años y medio. Pero el segundo momento, que todos conocieron también, es los vientos fuertes que nos venían del Pacífico, especialmente de China, a buscar las poderosas materias primas que la providencia nos dio y que son grandemente demandadas por las economías emergentes del Asia. Esto levantó los precios. Esa combinación entre las dos cosas fueron los factores fundamentales. Y un tercer elemento, la banca estaba bien. La banca latinoamericana estaba sólida, era una banca muy tradicional, un poco aburrida, pero prestaban los depósitos que recibía y eso de alguna manera los hizo sentirse mucho más sólidos que en otros casos. Entonces, de alguna forma, esos tres elementos dieron lugar a que América Latina le fuera bien. Hemos crecido en cifras asiáticas. Para poner un caso de ejemplo, el país al que vamos a ir la semana que viene, el Paraguay, creció al 14% el año pasado. Son cifras realmente chinas. Bueno, pues eso ocurrió, y ocurrió en varios. Mi propio país, el Uruguay, creció al 8,5%. En fin, no fue bien. Gracias a esos dos grandes elementos. La zona de Panamá para el norte no tan bien,
porque ahí los vientos de que dependen son los vientos del norte, son los vientos de Estados Unidos, y esos vientos a veces se calmaban y a veces simplemente no venían. Y eso es lo que ha hecho que a esos países les cuesta mucho más manejar el ritmo de crecimiento y tener las tasas que tienen en Sudamérica. Entonces, de alguna manera, eso nos dio lugar a que América Latina ha tenido un crecimiento acelerado, la pobreza misma, que fue del 50% hace unos años, bajó al 30%. Ni que hablar del problema, incluso en términos sociales, la mortalidad infantil bajó a la mitad, en fin. Fíjese que América Latina, que tenía un ingreso per cápita en el 90 de $5.000, está alcanzando hoy los $12.000. Y otra cosa más, es posible que antes de fin de la década, de esta década, tengamos varios países que pasarán a los $20.000, es decir, el umbral de los países desarrollados. Es decir, que América Latina está realmente en un proceso importante de aceleración. Pero hay algunos ifs, como dice mi amigo José Antonio Ruiz. Ahora, primero, la primera condición para que esto continúe es que el mundo desarrollado arregle sus cosas, porque ciertamente si Estados Unidos, Europa y Japón, que son más del 50% del producto, no arreglan este paquete, pues ciertamente nadie se escapa, porque estamos en el planeta Tierra. De manera que de alguna manera la primera condición es esa. La segunda condición es que China siga al nivel en que está, o por lo menos no sienta un ajuste demasiado violento. Hay algunas dudas respecto a la situación de China, con respecto a cómo será su comportamiento en los próximos años, y la idea de un rebalance interno lo están diciendo las propias autoridades chinas. En China hay riesgos, por tanto, económicos, hay riesgos sociales importantes, hay riesgos ambientales, de manera que de alguna manera el comportamiento de la economía china es un tema que de alguna forma condiciona también el mantenimiento de esa vigorosa década de América Latina. Pero hay también otros elementos internos. El primero es la autocomplacencia. Ha habido un exceso de optimismo en América Latina en los últimos años, como que hubiéramos llegado a la tierra prometida. No, América Latina tiene que hacer muchos esfuerzos para hacer frente a sus problemas sociales, que son pendientes y son unos cuantos, sobre todo el tema de la equidad. Y de alguna manera lo que pasó la semana anterior con esta conmoción que hubo en los mercados, las materias primas bajaron 25% en promedio en una semana y salieron varios miles de millones de dólares. La adversión al riesgo hizo que la gente se vaya de las inversiones y se meta en el dólar. Eso lo hemos sentido, fue una lección importante, porque América Latina se dio cuenta que la autocomplacencia no era ciertamente la mejor solución. Entonces hay una tarea interna que cumplir. Y esa tarea interna que cumplir es, por una parte, las grandes reformas pendientes en América Latina. La menciono en lista sin entrar en detalle, pero la reforma educativa de calidad es una gran tarea que tenemos que acometer. La reforma de productividad con la innovación tecnológica es otra forma. Y la reforma de las instituciones es otra cosa. Por eso que la reforma del Estado se inscribe en las tareas pendientes que nos permiten llevar adelante la idea de una nueva América Latina en esta década. ¿Es posible? Es posible. Algunos países más, otros países menos, pero es un continente en donde realmente lo importante ahora es hacer las tareas pendientes y valorizar el mercado interno. Nosotros somos un mercado que vamos a agregar los 600, 700 millones de personas. Somos un mercado de un poder comprador importante, en expansión posible, y que eso de alguna manera hace que ese sea un poco la gran apuesta. Por eso que para nosotros la integración hoy es muy importante. Siempre lo fue, pero lo es más ahora, con un mundo complicado como el que se viene, que va a llevar varios años acomodarlo. El hecho de tener una región navegando como grupo, como integrado, es una cosa que realmente se convierte en un imperativo para todos. Y voy a ir al tercer momento ahora, el momento iberoamericano. Yo se me va a imaginar que creo en Iberoamérica, siempre lo creí, y creo que en este momento se abre un momento aún más especial para Iberoamérica, lo creo. Las relaciones de Iberoamérica con América Latina han tenido distintos énfasis. En un largo periodo de tiempo fueron los énfasis de tipo cultural, de tipo espiritual, todo lo que significa para nosotros el compartir historia, valores, culturas. Todo eso ha estado presente y sigue estando muy importante. En otros momentos, sobre todo en los momentos donde América Latina pasó los momentos tristes de las grandes autocracias, pues la relación con la península ibérica, especialmente con España, estuvo muy influida por temas de tipo político.
España se asoció a los procesos, de alguna manera, de democratización en América Latina, sobre todo luego que España ganó la suya. Y eso nos unió un poco durante un periodo de mucho intercambio de líderes que de alguna forma nos ayudaron bastante, comenzando por la Corona, que nos ayudaron bastante a salir del pozo. Fue el momento político de esas relaciones. En los años 90, cuando se produce la reestructuración de las economías latinoamericanas, la empresa española incorporó un tercer momento, que fue el momento de los intereses económicos. Hizo muy bien la empresa española, porque creo que de alguna manera aprovechó una coyuntura especial donde todo el mundo se iba al Asia y España se fue a su región privilegiada, que es América. Portugal hizo lo propio, pero España lo hizo con mucha más intensidad y de alguna manera ganó un espacio muy importante en la economía regional. Muy importante en el sentido de que se convirtió en un gran actor en la energía, en los transportes, en las telecomunicaciones, en la banca particularmente, En momentos en que los bancos europeos se retiraron, e incluso los americanos, y algunos se retiraron en serio, España entró con la banca. Y la banca es ciertamente una punta de lanza muy importante para las relaciones económicas. La gran apuesta que hizo España con la banca en América es de un inmenso potencial para este país en los años que vendrán. Entonces, esos tres momentos vincularon a América Latina con España a partir de esas visiones, digamos, socioculturales, las visiones o humanísticas, ustedes quieren, la visión política y la visión económica. ¿Cómo estamos hoy? Es otra América Latina. Por supuesto, yo soy un gran valorizador de los momentos culturales y espirituales. Yo creo que ahí tenemos un capital. Si hay algo que caracteriza a esta región, es la cultura, que parte de los dos idiomas y continúa con todo lo que hemos hecho juntos a lo largo de 500 años de historia. El gran mestizaje, en fin, todo eso es América y es España y es Portugal. Es decir, eso es un poco un valor fundamental que no hay que perderlo de vista, hay que seguir apostando a eso. En lo político estamos en otro momento, porque América Latina está descubriendo que tiene la capacidad de resolver por sí misma sus problemas. El surgimiento del regionalismo político americano hoy en América Latina es muy fuerte, y a mí me parece muy bien que América Latina resuelva sus problemas. Creo que en ese campo me da la impresión que la situación de relacionamiento con la inversión tradicional debe ser mirado en esa otra perspectiva. Hoy América Latina quiere resolver los problemas por sí misma. Inventa el UNASUR, inventa el CELA que se va a crear ahora. En fin, es una forma donde realmente hay una reafirmación de su capacidad de resolver sus problemas. Ahí yo diría que en esa vertiente la relación con Iberoamérica debe reconocer ese hecho y ponerse en su lugar. En cambio, la tercera vertiente yo creo que es, para mi modo de ver, una de las vertientes más importantes que hay que destacar. Yo tengo la impresión que España tiene en sus relaciones con Iberoamérica un inmenso activo. Y en los años que vendrá, mucho más importante todavía. La empresa española lo sabe, porque hay cientos de empresas que están instaladas en América Latina haciendo sus balances allí. Pero se han balanceado las relaciones, y eso también es importante. Porque en los años anteriores era España invirtiendo en América. Ahora es América invirtiendo en España. Y ustedes deberían esperar corrientes importantes de inversión. Fíjese que para eso tenemos un nuevo elemento en América Latina que no habíamos tenido nunca. Son más de 500 empresas. Hace poco tiempo leía un artículo muy bueno sobre el tema de las empresas. Ramón Casilla hizo un muy buen trabajo, Santizo, otro buen trabajo que han hecho sobre este tema. 500 empresas multilatinas, y recordaba el amigo que ese es el artículo de Casilda, que nos dice que hay 30 multilatinas brasileras hoy que han invertido 90.000 millones de dólares en el exterior, creando 200.000 empleos. Es una indicación de cómo, de alguna manera, esta es una realidad importante que hay que reconocer. Yo creo que, de alguna forma, esto abre un enorme potencial por una nueva forma de asociación. Es decir, volcada fundamentalmente a explotar esa dinámica que está hoy mucho más balanceada que estuvo nunca entre América Latina y Europa y España, y que de alguna forma se proyecta en varias áreas en las cuales América Latina, primero el gran mercado latinoamericano,
Segundo, la infraestructura. Pero es un mercado que requiere enormes inversiones en el campo de los transportes, las comunicaciones, las telecomunicaciones, en el campo de la energía. América Latina es un continente privilegiado en el campo de la energía. En el campo de las pequeñas y medianas industrias. Yo tengo la impresión que yo soñaría en alentar verdaderos matrimonios de empresas multilatinas, pymes, porque es lo que permite que las pymes a entrar en las cadenas de valor mejoren su productividad. Esa es otra de las fronteras sobre las cuales yo creo que habría que trabajar. Y, por supuesto, todo el área de servicios. De manera que, de alguna manera, yo diría, esa visión de mediano y largo plazo hace que hoy América Latina se convierta en un gran socio en Iberoamérica para la salida. Es una apuesta a la salida y no un problema. Yo creo que esa visión que de alguna manera tienen hoy con claridad la empresa española, yo quisiera verla también en el lado político. Quisiera que este tema de la valorización de Iberoamérica como un gran socio en la salida fuera algo también que políticamente pesara en los debates y en la consideración de estos temas, especialmente en los momentos en que se están viviendo en España ahora. Y termino con la reforma del Estado, que es el tema de la cumbre. Viejo tema, el tema del Estado, como todos sabemos. Nosotros hemos tenido varias etapas en el Estado. Hemos tenido toda una etapa ya por los 50, 60, hasta los 70, de un Estado omnipotente, concentrador y muy capturable por intereses especiales. Ese Estado cumplió su función, hizo una contribución importante, pero llegó un momento en que entró en crisis por distintas razones que no vale la pena entrar y pasamos a la segunda fase del Estado minimalista, ausente, prescindente de los años 90. Yo creo que estamos hoy en un reconocimiento mucho más sensato de dónde hay que ir. Es decir, de alguna forma, en este momento hay un cierto reconocimiento de que precisamos un mercado eficiente, pero hay que tener también un Estado eficiente. Tiene que haber un Estado que de alguna manera se haga responsable y que no sofoque al mercado y que tenga la intervención que cada país quiera tener, pero si interviene que lo haga bien. Y eso ha dado lugar a un debate muy interesante en la preparación de esta conferencia, porque estamos de alguna manera con una enorme cantidad de materiales aportados por instituciones que colaboraron con nosotros y que han afincado la discusión del Estado, no tanto el tema del tamaño. Nosotros en el tema del tamaño nos quedamos siempre mucho tiempo embretados en el tema. El tamaño es lo que quieran los países, pero lo importante es lo importante es la eficiencia de ese tamaño. Y lo que importa es la eficiencia del Estado, y nosotros ahí tenemos mucho para hacer. El Estado nuestro es muy ineficiente, y de alguna manera precisamos afincarnos en varios puntos centrales. Los puntos centrales sobre los cuales nos hemos concentrado es, por un lado, es el tamaño de la política fiscal, el gran pacto fiscal, que es el gran pacto que tiene el Estado y su sociedad. Es decir, es un pacto muy importante que implica captar recursos y al mismo tiempo aplicarlos bien. En América Latina hay países donde la presión fiscal es el 10% y otros el 35%. No se puede imaginar que el primer país puede hacer muy pocas cosas. Entonces, de alguna manera, yo creo que ese es el gran tema. Se habló mucho del tema del servicio civil. Todavía en América Latina prevalece el clientelismo en materia de creación de servicio civil. Queremos pasar a la meritocracia. Es un objetivo difícil, pero al que hay que llegar. Las relaciones del Estado con el sector privado que se han ido modificando en América Latina. Hemos tenido experiencias muy interesantes de asociaciones entre Estado y sector privado y que es fundamental para los años que vendrán. Yo creo que la gran apuesta es que sector privado y Estado se comprometan para hacer cosas juntos y aprendan a compartir y aprendan con reglas claras y respeto por las reglas a lo largo del tiempo. La relación con los gobiernos locales, en fin. De manera que este es un poco el tema central que va a ser parte de la cumbre. En conclusión, yo diría tres grandes conclusiones. La primera conclusión es que entramos en un largo proceso que va a llevar muchos años reacomodar los grandes desbalances que se han creado en la economía internacional. Yo espero que si hay conciencia y sobre todo conciencia política, los costos sean minimizados, pero no van a ser bajos. Ya lo estamos viendo. Y estamos viendo a gente en la calle protestando por eso mismo, porque se afectan algunas grandes conquistas que de alguna manera nos van a crear problemas. Yo creo que esto es un proceso de largo alcance, más de lo que hemos pensado cuando empezó, y seguramente el puerto de llegada no va a ser el puerto de partida. Nos vamos a encontrar con una nueva economía basada en el conocimiento, con una nueva sociedad de clases medias seguramente, difíciles de gestionar.
Es decir, hacer política con sedes de clase media no va a ser fácil. Y en tercer lugar nos vamos a encontrar con otro sistema de relaciones internacionales, con el multipolarismo en todo sentido, que siempre es mucho más difícil de administrar que el bipolarismo. Esto es lo primero, es prepararnos para un periodo difícil que va a durar. Lo segundo es que de alguna manera los países de América Latina, de los países emergentes, son una realidad y América Latina en ese contexto es una realidad. Yo creo que va a sentir los impactos, seguramente, pero esos impactos van a ser aminorados en la medida que podamos potenciar relaciones en todas las direcciones y, sobre todo, que podamos hacer una gran apuesta al mercado interno regional competitivo para poder navegar juntos en el mundo que vendrá. Y la tercera conclusión es que Iberoamérica tiene ciertamente una gran oportunidad para construir juntos una relación duradera que se asiente en los principios fundamentales que nos unieron durante 500 años, que están ahí, pero que de alguna manera partan de las nuevas realidades políticas con las que tenemos que tratar, pero sobre todo con asociaciones inteligentes donde las empresas tienen el papel central, pero también, yo diría, el estímulo político no debe faltar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar el coloquio. Y la primera pregunta, señor Iglesias, la formula Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com. Dice, sin conocer aún los programas electorales, da la impresión de que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se ocupan poco de las relaciones entre España e Iberoamérica. ¿No han relegado, por ejemplo, temas como las cumbres iberoamericanas? Preguntita complicada para mí eso, pero y es solo la primera. Pero yo le digo, con todo candor le diría lo siguiente, yo extraño que no haya más debate sobre Iberoamérica en los debates públicos en España, en todas las direcciones, seguramente porque consideran que esto es un hecho que está asentado por relaciones muy estrechas que tenemos, es cierto. Pero en el momento actual yo diría que valorizar, sobre todo ante la opinión pública, ese frente yo creo que le haría bien al objetivo mismo y también a la opinión pública. Iberoamérica es una gran oportunidad que España no debería aprovechar y creo que el sector político debería de alguna manera reflejarlo en sus preocupaciones y en sus mensajes a la ciudadanía. Aparte de lo que ya nos ha contado en su intervención, señor Iglesias, ¿algún aspecto más destacado de la próxima cumbre iberoamericana en la agenda? Mire, yo creo que básicamente va a estar muy dominada esa agenda por los problemas de la coyuntura actual. Es decir, afortunadamente hay temas muy puntuales que se plantean siempre en la política regional que pueden salir en las conversaciones bilaterales, pero yo diría que hoy por hoy el tema central es la coyuntura y es un poco prepararse para hacer frente a las turbulencias que nos pueden venir de afuera. Estamos con espaldas más anchas, desde luego. Tenemos 700.000 millones de dólares de reserva, pero todo eso es muy poco cuando las turbulencias que vienen de afuera se hacen fuertes. Por eso que yo creo que el tema central hoy por hoy es moderar un poco un cierto sentimiento de complacencia y afincar un poco sobre cómo hacemos para manejar los impactos negativos que nos pueden venir del exterior. Eso va a ser un poco el tema que está planteado y que algunos países lo ven también con interés. Y yo le diría que otro tema que está planteado, complicado, es un poco la evolución de las relaciones con China. Yo personalmente creo que son relaciones muy importantes. China es un gran motor del crecimiento mundial, es un impacto muy grande. También lo es en América Latina, sobre todo en Sudamérica. Pero hay algunas cosas que habrá que de alguna manera que pueden crear algunas preocupaciones, especialmente en forma de competencia, los desbalances en materia de tasas de cambio. Ahí hay todo un debate que comienza a tener impacto y eso seguramente que también va a formar parte de las discusiones. Si analizamos la situación económica, política y social de América Latina y nos referimos a su liderazgo, señor Iglesias, ¿ese liderazgo va a ser en los próximos años estático o dinámico? ¿Me quiere repetir? El liderazgo de América Latina. El liderazgo. Si va a ser estático o dinámico. ¿El liderazgo hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Bueno, ya tenemos tres países en el G20, ¿no?
Yo tengo la impresión que va a ser fuerte. Hay países, por ejemplo, que están jugando fuerte. Brasil es ciertamente uno de ellos, es un líder mundial muy activo, como lo es México también, como la Argentina, los grandes países. Pero en la medida en que tenemos ahora ya estas relaciones crecientes, por ejemplo, las relaciones con los Estados Unidos a través de varios países que están unidos por acuerdos de libre comercio, eso es una forma también de entrar en el debate internacional, inevitablemente. Pero también vamos a tener la necesidad de presencia fuerte en la construcción de la nueva arquitectura económica mundial. El mundo tiene que hacer una nueva arquitectura conforme a las nuevas realidades. Y yo creo que ahí, de alguna forma, América Latina tiene que jugar un rol importante, sin duda. Hablaba de Brasil. ¿Cómo analiza usted los repetidos casos de corrupción que han afectado a miembros del gobierno de Dilma Rousseff? Oiga, la corrupción siempre es una cosa desagradable y lamentable en cualquier parte del mundo. Y también, por supuesto, lo es en el caso de Brasil. Lo que da aliento es el coraje que ha tenido la presidenta de hacerle frente públicamente y resolverlo cuando tenía que resolverlo. Yo creo que es una cosa que habla muy bien del coraje de la presidenta de Brasil para hacer frente a estos temas sin ningún tipo de demora. ¿Y cómo analiza el conflicto educativo que se está viviendo en Chile y que se está manifestando especialmente en las calles de Santiago? Oiga, el tema, yo decía hace un instante una cosa que me parece que puede manejar las clases medias, las políticas son complicadas. La demanda de esta gente joven de calidad de educación es un hecho muy inédito, que salgan a la calle donde hay 60, 70% de muchachos en esa edad ya en las universidades reclamando mayor calidad, es un hecho importante. Yo creo que seguramente habrá que revisar, el gobierno está pronto a hacer esas revisiones para poder salir al encuentro, pero me parece que forma parte un poco de un clima generalizado en la gente joven que hay que entenderlo y tratar de orientarlo. Yo creo que las reformas en este campo se van a inspirar un poco en buscar soluciones pragmáticas al tema que se plantea y particularmente a darle acceso a la enseñanza a todo el mundo. Yo creo que eso es un tema, nosotros los uruguayos que tenemos ese tema incorporado desde hace ya más de 100 años, pues lo entendemos así, pero me parece que el tema es básicamente algo más que el tema de la enseñanza, de la inquietud frente a un mundo que se cierra a las posibilidades de las nuevas generaciones, y eso ciertamente que es la base que está detrás de todo esto. Hoy hemos conocido que abandonan España más inmigrantes, singularmente ciudadanos latinoamericanos, que los que llegan a ella. Resulta sin duda sintomático este dato, ¿no, señor Iglesias? Oiga, la ida de un lado y para otro no es nueva, ¿verdad? Ustedes lo conocen muy bien. Nosotros también, nosotros en algún momento yo me fui para América también, desde aquí y después he visto volver las corrientes y ahora estos flujos y reflujos tienen que ver un poco con las condiciones económicas. Creo que lo que está ocurriendo en América Latina es que hoy la dinámica de la región está creando oportunidades para la gente, sobre todo la gente joven, y los que pueden vuelven. Y yo creo que eso es parte de la dinámica un poco económica que está detrás de estos movimientos. Le preguntan qué interrogantes se abren en Venezuela con la enfermedad de su presidente Hugo Chávez. Oiga, ese es un tema realmente que ciertamente el presidente Chávez es un presidente que tiene mucho peso en la vida de ese país, como todos sabemos, y ciertamente su figura es una figura dominante. Lo primero es que, en fin, confiar en que pueda superar su problema, como lo dice el propio gobierno, pero de no plantearse eso, lo importante es que funcione la democracia y que de alguna manera continúen los procesos. Yo creo que de alguna forma la energía que está mostrando daría la impresión que está también dominando su problema, pero nadie podría anticipar que en el caso que ocurrieran algunos problemas, para eso la democracia tiene soluciones. ¿Y cómo juzga la política del presidente norteamericano Barack Obama con respecto a América Latina? Buena pregunta. Mire, yo comprendo que nosotros en la lista de problemas que tiene hoy el gobierno de los Estados Unidos no estamos en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera fila, ¿no? Un país que está enfrentándose con dos guerras, la crisis más violenta que ha tenido Estados Unidos de los años 30, la propia división muy importante que hay en la sociedad americana en este momento. Yo me imagino que América Latina no está en el centro del debate. Hizo un discurso muy vigoroso el presidente Obama en Trinidad y Tobago cuando asumió. Luego los problemas, hoy en día yo diría que
está pasando un poco lo que dije al principio. América Latina está resolviendo sus problemas y Estados Unidos tiene una actitud de prescindencia, lo cual me parece muy bien. Yo creo que si América Latina puede resolver sus problemas, es bueno que no intervenga nadie. Diría que ese es un poco el tema. En lo económico yo le diría que sigue siendo Estados Unidos el primer inversionista y sigue habiendo un interés grande en la economía y sobre todo los problemas que unen a la región con Estados Unidos están básicamente en el lado de la droga, que es uno de los grandes temas, el narcotráfico, que sigue siendo uno de los problemas fundamentales, en donde está realmente la tensión, y las migraciones. Son los dos temas. En lo demás yo diría que Estados Unidos como que se ha retirado un poco de la acción de intervención directa en los problemas, respetando un poco este nuevo regionalismo, esta nueva vitalidad que tiene un poco hoy la política en América Latina. Hay una cuestión referida a la fuerza hispana en este momento en Estados Unidos, el idioma y la política también. Cada vez se habla más español en Estados Unidos y cada vez los candidatos a la presidencia del país deben de tener en cuenta a un colectivo en amplia extensión, en este momento de expansión, como es el hispano. Yo creo que deberíamos ocuparnos más de eso. Si España lo ha hecho a través de los Cervantes y a través de una presencia en distintos foros, nosotros tratamos a nuestra manera también de incorporar a estos 50 millones de hispanos que están en Estados Unidos, de los cuales seguramente 2/3 partes hablan español corrientemente. Creo que es una comunidad extendida que ciertamente se lo convierte casi que en el segundo país. Yo creo que hay más hispánicos en Estados Unidos que en España, y que Colombia y que Argentina, que son los que vienen después. De manera que es un grupo importante. Nosotros pretendimos entrar al tema a través de asociarlos a los aspectos culturales. Creo que es una manera, pero yo creo que tenemos que ocuparnos de que las comunidades hispánicas van a ser ciertamente en el 2050 la cuarta parte de la población de los Estados Unidos, es decir, con un peso importante en la política y en la economía. Ya hoy en la economía, cuando yo estaba en el banco, creo que la economía que maneja, los ingresos que recibían los hispanos eran cercanos al $1 trillón, es decir, que hay incluso con un poder comprador importante de productos nostálgicos que venían de América Latina importados para atender a esas comunidades. Yo creo que no nos hemos ocupado bastante de esto. Yo creo que es un tema que debería ocuparse y ahí ciertamente la comunidad iberoamericana y España y Portugal debiéramos tener alguna forma de entrar un poco más aceleradamente en la vinculación con estas comunidades a las que estamos unidos por la historia y por las lenguas y por la propia cultura. Y refiriéndonos ya a la comunidad iberoamericana, más en concreto, ¿rentabilizamos bien a su juicio un activo tan importante desde un punto de vista no solo cultural, sino también económico, como es el idioma común? Oiga, yo creo que España ha sido una gran labor. Yo creo que Cervantes es un magnífico instituto y creo que ha sido dotado de recursos, ojalá que le puedan dar más, pero la demanda que hoy nosotros estamos alimentando la segunda lengua internacional. Por supuesto, es importante, el mandarín también, pero no son lenguas internacionales. El español sí lo es. Yo creo que nosotros tenemos ahí un inmenso capital. No solamente un capital con aspectos espirituales, culturales, sino en la forma de pensar, la cultura que está detrás de un idioma. Y yo creo que de alguna forma se hace mucho, pero yo siempre creo que se puede hacer más. Hay una pregunta que es un clásico en estos desayunos cuando usted viene aquí, que es con respecto a Cuba, la situación de Cuba. ¿Alguna novedad? Está habiendo cambios importantes en la economía cubana, de búsqueda de eficiencia del sector público, mayor participación del sector privado con el establecimiento de las pequeñas y microempresas, una labor que el gobierno ha puesto de manifiesto es la necesidad de ganar eficiencia. Están acometiendo movimientos de mucho coraje, como tocar las tarjetas de racionamiento, por ejemplo. Yo creo que hay una corriente importante de búsqueda de eficiencia en el sistema y eso creo que debe ser bien recibido. Yo creo que de alguna manera esto alienta un poco la evolución en el país y sobre todo el hecho de que la economía pueda basarse mucho más en la eficiencia que en el mero asistencialismo, como ha dicho exactamente el gobierno. Pilar Rodríguez, del Economista, le hace dos preguntas. Dice, alégrenos, por favor, el ánimo y díganos 2 claves a importar de América Latina para la creación de empleo en España. ¿Pudiera repetir, verdad? Sí, le dice que nos puede decir 2 claves para importar de América Latina a España
con respecto a la creación de empleo. A ver si nos puede alegrar un poco la mañana. Bueno, yo le diría que toda inversión viene acompañada de empleo. Si realmente la inversión, los capitales que ya están llegando, dicho sea de paso, de América Latina a España continúan aumentando, pues eso va a generar empleo. Es el mejor mecanismo de generar empleo es invertir. Y yo creo que en esa materia hoy las empresas están mirando un poco hacia, las empresas latinoamericanas miran un poco al mercado español y portugués como un mercado importante, y ahí estaría la respuesta a la pregunta. Y la segunda cuestión que plantea Pilar Rodríguez es cómo puede España potenciar su papel de puerta europea hacia América Latina. España lo ha hecho y lo sigue haciendo. Ciertamente la temática latinoamericana en la Unión Europea ganó mucha fuerza con la vocería de España. Es decir, España ha sido un vocero importante en las cumbres y lo ha demostrado en distintas oportunidades. Portugal también lo ha hecho. Pero España en particular se tomó la tarea de tener presente. Las cumbres de España, de Europa con América Latina, son cumbres que de alguna manera alientan ese tipo de relaciones, y me da la impresión que de alguna forma deberán continuar. Ahora viene una nueva cumbre en Santiago de Chile, donde habrá nuevos temas y donde yo creo que tenemos que encontrar con Europa los puntos comunes con nuestra propia comunidad iberoamericana. Hay ciertas cosas que son comunes, por ejemplo, la prioridad que la cumbre Europa-América Latina le da a la educación o la que le da a la innovación, son todos elementos que de alguna forma son similares a los que tenemos nosotros. Por eso que nosotros hemos seguido una política de actuar, de estar muy cerca de la Unión Europea. De visitarlos regularmente, tener programas de cooperación, consultas permanentes, apoyos recíprocos, porque me parece que de alguna manera las agendas de alguna forma se van solapando unas con otras y eso hace bien. De manera que yo diría que espero que además se haya producido un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención y que reafirma un poco lo que dije anteriormente. He visto con mucha simpatía, por ejemplo, los discursos que hizo hace pocos meses el canciller inglés en el Canning House y el canciller alemán, no sé dónde fue, pero por las mismas fechas, los dos reiterando cómo habían dejado de lado la relación con América Latina, cómo la habían descuidado, cómo tenían que volver adelante para una región que representa un gran mercado y una gran oportunidad, y cómo de alguna forma incluso tenían que reforzar las embajadas. Es decir, que es muy interesante el argumento de que España aprovechó bien su momento, contrasta con esta afirmación de dos grandes países que estuvieron tan presentes en América Latina, particularmente Inglaterra, que tuvimos relaciones con Inglaterra antes de ser independientes. De manera que de alguna forma eso todo prueba que la apuesta hacia América Latina hoy está formando parte de la agenda revisada de los países europeos para mirar a ese continente pero el terreno ganado es terreno ganado, y el que pega antes pega dos veces. Bueno, pues ahí está un poco la experiencia española para aprovechar el momento. Bien, vamos ya con las tres últimas preguntas. ¿Cómo vio el movimiento que se vivió el pasado sábado en las calles de 80 países de todo el mundo en protesta por la actual situación económica? Bueno, con mucho asombro, diría. Quizá eso lo que refleja es lo que refleja a mi modo de ver es la ansiedad que tiene la gente por encontrar soluciones frente a los cambios que están ocurriendo y a los temas que no se resuelven. Lo que pasa es que lo importante, yo creo, es abrir bien los oídos para entender qué se está pidiendo, qué se está reclamando. Y lo segundo, poner en marcha respuestas políticas, porque todos estos movimientos están desestructurados, no están dentro de los canales institucionales a los que puede llegar la búsqueda de soluciones. Pero yo creo que es importante que se oiga esos movimientos porque pone de manifiesto una inquietud generalizada. Yo creo que lo importante, como le digo, es oír eso y tratar de que el sistema político de alguna forma recoja esas ansiedades y trate de darle algún tipo de respuesta. Me parece que esto es contagioso, además, estas cosas se contagian, y sobre todo entre la gente joven, y tiene que ver un poco con esa situación, de que hay una situación de insatisfacción cuando hay un desempleo tan fuerte, cuando la gente estudia y no tiene oportunidad de poder engancharse a la vida real, pues yo me imagino que eso genera ansiedades que están detrás de estos movimientos. Por tanto, esto es un fenómeno que hay que mirarlo con mucho interés y tratar de incorporarlo por lo menos en las grandes
soluciones a que todo el mundo está aspirando. Una pregunta referida a la Unión Europea. ¿No ve usted, señor Iglesias, una falta de liderazgos fuertes en Europa, algo que sí ocurría años atrás? Oiga, yo veo discrepancias dentro de la Unión Europea y veo muy lenta la reacción. La lentitud en la reacción altera mucho. Nosotros queremos un poco que los mercados están muy movidos, ya sabemos muy bien, por movimientos especulativos, por la información. Como estos 2 premios Nobel que salieron el otro día se dedicaron a estos temas. Pero está movido también por señales de lentitud y de discrepancia. Hay Casandras dramáticamente pesimistas que están dando vuelta por ahí, como las agencias de rating, por ejemplo, que debieron haber sido mucho más activas antes de que se queden a la crisis. Lástima que sean tan activas ahora, debemos haberlo antes para evitar los líos que nos metieron. Pero yo creo que de alguna forma, a mí me parece que es muy importante que se den señales claras y rápidas. Es decir, los mercados se alteran mucho con este tipo y ciertamente cuando se alteran las corrientes especulativas medran con todo eso. Entonces tenemos una mezcla de falta de mensajes y de corrientes especulativas que se alimentan precisamente en la ausencia de puntos de referencia política claros. Y la última cuestión que le plantean es si no cree que una asignatura pendiente en algunos países iberoamericanos es la redistribución de ese crecimiento económico del que usted ha hablado. La respuesta es muy corta, sí, creo que es así, creo que es verdad. Nuestra gran deuda hoy por hoy es la falta de equidad en América Latina, la distancia entre los ricos y los pobres. Es interesante porque algo se ha hecho en los últimos años. La pobreza en el fondo no es difícil de abatir, es decir, lo estamos viendo en todos los países de América Latina, algunos programas muy exitosos como esto de transferir recursos a los pobres si los hijos van a la escuela, es una inversión muy importante y ha ido bien. La pobreza la vamos a bajar, está en el 30% y va a bajar rápidamente de eso. La inequidad no es tan fácil, la desigualdad es mucho más complicada y mucho más compleja y además cuando los países crecen rápidamente, tienen componentes muy grandes de desigualdad. Si no, vean el caso de China, uno de los países más desiguales del mundo, con esas tasas de crecimiento. De manera que la igualdad es un tema que lleva tiempo. A ustedes les llevó mucho tiempo aquí en España, lo han logrado. Nosotros tenemos mucho que hacer. Yo creo que el tema de la desigualdad, además, en momentos en que las cosas avanzan con tanta rapidez, todo el mundo mejora. Pero como yo mejoro menos que el vecino, estoy insatisfecho e infeliz. Ese es un poco el tema de la desigualdad. Todo el mundo, los pobres de hoy en América Latina no son los pobres del año 50. A todos les llega algo. Pero hay un núcleo duro ahí abajo que es muy difícil llegarle. Entonces yo creo que el tema de la desigualdad es un tema que compromete muchas políticas, desde la política de redistribución de tierra, la política fiscal, las políticas educativas, la educación, en fin, sobre todo hay un enorme componente, pero todas ellas potenciadas no son suficientes para resolver con rapidez el tema que nos preocupa. Es muy importante, creo que bajar la pobreza es importante en sí mismo, pero lo más importante es lograr el tema de la igualdad y ahí estamos con problemas graves. En América Latina es la región más desigual del planeta, eso es muy importante. Como decía alguna vez Cardoso, que fue mencionado por ti, Brasil no es un país subdesarrollado, es un país injusto, y eso es verdad, la justicia, y yo creo que eso es fuente de muchos problemas en la región. Esa es la gran tarea, muy complicada, algo se ha hecho, pero lo que queda por hacer es mucho todavía. Pues muchas gracias, señor Iglesias. Le cedo la palabra a don Alberto Carbajo para que cierre este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo. Muchas gracias, Antonio. En nombre de British Telecom, de Asisa y Red Eléctrica, le agradecemos la presencia a Enrique Iglesias, que es una persona que nos ha mostrado cómo puede, en estos momentos actuales, de hacer una defensa del Estado a través de esa capacidad de análisis de la situación y del que yo me he quedado con tres, he retenido tres es, la E de educación, la E de Estado y eficiencia y la D de España como motor y partner en este desarrollo futuro. Muchísimas gracias.